el doctor Arturo Álvarez Builla. Él está en San Francisco, California. Es profesor, investigador de anatomía y neurocirugía en la Universidad de California, en San Francisco, y pues obtuvo el reconocimiento de la Medalla Príncipe de Asturias en investigación científica y técnica año 2011 por un trabajo que mejor él nos los va a explicar. O sea que un mexicano de excelencia que vive en los Estados Unidos, y lo saludamos. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomar la llamada de La Voz en Español. Y bueno, y antes que nada, felicidades muy sinceramente, porque estas cosas no se obtienen tan fácilmente, y seguramente que requirió de muchos años, muchos conocimientos y mucho trabajo para llegar a lo que quisiera que usted nos explicara. ¿Cuál fue el motivo por el que recibió este reconocimiento allá en España, la Medalla Príncipe de Asturias? Bueno, no solamente muchos años y mucho trabajo, sino también mucha suerte y grandes colaboradores y estudiantes que han pasado por mi laboratorio aquí en la Universidad de San Francisco. Bien. Mi trabajo se centra en tratar de entender cómo se forman nuevas células nerviosas en el sistema nervioso ya formado, o sea, en el adulto, y esto puede tener repercusiones para pues tratar de mejorar las condiciones de enfermos con problemas neurodegenerativos. Pero yo soy un investigador básico que realmente lo que me impulsa es la curiosidad por entender cómo funciona el sistema. Y lo que me llamó la atención desde hace mucho es que a otro de los galardonados en los años 60 mostró que se formaban nuevas neuronas. Estas son las células que forman los circuitos del cerebro. Sí. Y después el que fue mi profesor en la Universidad Rockefeller en Nueva York, lo mostró en pájaros, en canarios, y él lo demostró muy muy claramente. Y yo lo que he estado investigando durante los últimos 20-25 años es cómo es que se forman estas nuevas células, y hemos descubierto una serie de mecanismos inesperados y sorprendentes, y eso es lo divertido. Interesante término, lo divertido. Bueno, pues sí, qué bueno que le divierte, porque es la mejor manera de hacer el trabajo. Ahora, llevado, si me permite, a detalle, ¿cómo es que descubre usted esto y qué significa para la raza humana, si no hoy, en un proceso hacia adelante? Pues hay muchos trabajos involucrados. Le voy a hablar solamente de uno de ellos, y se trata de la identificación si hay nuevas células creciendo en el cerebro adulto, de dónde vienen estas células. Sí. Y esa pregunta va más allá: ¿quiénes son las células madre? Y cuando empezamos ese trabajo no existía este gran interés por las células madre. Hoy es un campo de investigación grandísimo, pero identificamos en el 99 las células que dan lugar a las nuevas neuronas, y resultó sorprendente que eran células que ya se conocían, pero que nadie pensaba que eran las madre. Eran unas células que se pensaba que estaban ahí como soporte, como sostén de esa parte del sistema nervioso. Pero nosotros demostrando, marcando esas células específicamente, que ellas eran las progenitoras de las nuevas neuronas. Y eso cambió la forma de pensar desde la época de Santiago Ramón y Cajal, que fue el neuroanatomista español que realmente abrió el campo de las neurociencias a principios del siglo pasado. Eso cambió completamente el concepto del origen de la glía y de la neurona que forma el cerebro. Entonces esa fue una aportación importante que hicimos en el 99, que empezó a explicar cómo se formaban estas nuevas células. Estas células se forman, y por supuesto le tengo que hacer preguntas muy elementales, porque yo no me dedico a lo que usted se dedica, pero estas células se producen, se generan en el mismo cerebro. Exactamente, estas células están ahí. Nuestros cerebros tienen dos cavidades bastante grandes que se llaman ventrículos, Sí. que están llenas de un líquido que parece agua, pero tiene otras cosas, no es agua, que se llama líquido cefalorraquídeo. Y en las paredes de esos ventrículos es donde la magia sucede.
y son unas células que tienen una parte muy pequeñita que ve al ventrículo, como que pueden probar lo que hay dentro del ventrículo. Una de las cosas que nos sospechamos es que dentro de ese líquido acuoso existen señales que modifican la actividad de estas células madre. Sí. Pues esas células en esas paredes dan lugar a las nuevas neuronas, pero no dan lugar a las nuevas neuronas directamente, sino dan lugar primero a una célula inicial, y esa célula se divide varias veces para dar lugar a un número grande de neuronas. Ahora, esto sucede en roedores, claramente. Está muy en discusión cuánto de esto sucede en humanos. Tenemos ahora datos de que sucede en niños, pero yo creo que en humanos adultos prácticamente ya no existe este proceso de neurogénesis. Eso es muy importante. O sea que en los niños sí ya es un hecho confirmado. Bueno, es un hecho confirmado en proceso de confirmación, digamos. Bueno, ahora sí me sonó como a campaña política. Es un hecho confirmado en proceso de confirmación. Bueno, no, es un proceso en proceso, es un proceso en proceso de confirmación. O sea, no está totalmente demostrado. Sí. Pero tenemos datos de que sucede en niños. Bien. Y todo ese proceso lleva a la formación de neuronas. Sí. Bien, ahora, y la otra parte, en adultos, no sé qué edad quiera usted decirme, desde qué edad hacia arriba, no se produce este fenómeno. Bueno, no sabemos que no se produce. Si se produce es muy, muy raro. O sea que baja muchísimo en etapas infantiles, pero hay una clara, en niños muy jovencitos de menos de 2 años, hay muchísimas de estas células que parecen estar naciendo y moviéndose por el cerebro adulto. Porque la otra cosa fascinante es que no solamente que tengan que nacer, nacen muy lejos de las zonas donde son realmente necesitadas. Entonces tienen que tener procesos de navegación, de movimiento, que les permitan moverse por dentro del cerebro, que es una estructura muy compleja y muy densa. Entonces, ese proceso también nos ha llamado la atención, también lo hemos estudiado y encontrado cómo es que estas células se están moviendo, pero son varios los procesos que tienen que suceder. Entonces, eso en humanos por lo menos decrece. Pero en animales sigue, incluso en animales viejos, y algunas de estas células van al bulbo olfatorio, que es un centro nervioso que procesa el sentido del olfato, del olor. Quizá nosotros tenemos menos de ese proceso porque para nosotros el olfato, el olor es menos importante que para un ratón o un perro, por ejemplo. Claro. Ajá. Sé que tiene prisa, pero si todo esto, que seguramente usted va a continuar trabajando en ello, quiero pensar, ¿verdad? Después de tantos años de estar en la actividad, ¿qué es, si se llega a perfeccionar el conocimiento de este proceso de creación de nuevas células, neuronas, etcétera, y si se comprueba que también se puede dar en personas adultas o incluso de la llamada tercera edad, implica un cambio en qué sentido o nos da a conocer qué? Como le mencioné al principio, yo soy un investigador básico y trato de encontrar los mecanismos por los cuales esto sucede. Una de las cosas que estamos haciendo ahora con otros colaboradores aquí en la universidad, y otra de las cosas que es fantástica de estar aquí en esta universidad, es el espíritu de colaboración e interacción que hay entre los distintos profesores y grupos de investigación. Y esto se lo digo porque esto que estamos haciendo no lo podría hacer yo solo. No solamente se debe a mi grupo, sino a la experiencia que hay en otros laboratorios. Es tratar de inducir lo que sucede naturalmente en el bulbo olfatorio en etapas tempranas de la vida humana o en animales durante toda la vida, en regiones del cerebro donde esto normalmente no sucede. Y hace un año aproximadamente publicamos un trabajo con uno de estos grupos mostrando que ciertos tipos de células nerviosas, cuando son trasplantadas al cerebro de un animal jovencito, son capaces de meterse a esos circuitos y de reabrir periodos de plasticidad. Esto es, un niño tiene ciertas capacidades que va perdiendo con la edad, porque estos periodos se abren y se cierran según vamos madurando. Entonces hemos sido capaces de reabrir por lo menos uno de estos periodos que se refiere a la visión,
para que haya plasticidad en esa parte del cerebro que procesa las señales del ojo, las señales visuales. Sí, sí. Entonces, yo creo que esto es una de las vías por las cuales esto puede tener aplicación médica en el futuro, de que quizás será posible usar estas células o este tipo de células para modificar circuitos neuronales en los cuales se necesita restablecer un equilibrio que se haya perdido por la enfermedad. Pero esto está muy a futuro y no me compete a mí, porque quiero aclarar que yo soy un investigador básico, yo no soy un clínico, entonces yo no me dedico a ver pacientes, sino yo me dedico a tratar de encontrar los mecanismos de funcionamiento del sistema nervioso. No, y así lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero lógicamente, para terminar, lo que usted sabe sobre la materia, pues me imagino que infiere también otras cosas en lo que es la vida real de los seres humanos que andamos por las calles del mundo, ¿no? Bueno, yo ahí aclararía que el conocimiento lo tomamos muchas veces como algo que existe ahí por un hecho, pero la vida que le rodea a usted y a todas las gentes que nos escuchan está rodeada de conocimiento que es producto de un crecimiento en la cantidad de información durante el último siglo impresionante. O sea, casi cualquier persona tiene un teléfono celular en su mano y todos dicen, bueno, esto todo sucede y sale de la nada. Pues todo eso sale del conocimiento y de la investigación. Por eso los países que invierten en investigación, en educación, en cultura, son los países que avanzan más rápido, porque tienen ese medio, están rodeados de ese medio de desarrollo, de inteligencia, de espíritu, de encontrar cosas nuevas, que es un verdadero motor para el crecimiento. Entonces, no, yo no diría que simplemente es lo que se va a aplicar directamente, sino es la base, el conocimiento es la base de todo lo que tenemos ahora. Sí, claro, por supuesto. Y por cierto, yo creo que es la base de la solución a los problemas tan severos que nos aquejan. Más allá de las cosas políticas que le oía comentar justo antes de que me pusiera en línea, yo creo que la gente se debe dar cuenta que estamos en serios problemas, no solamente sociales, sino ecológicos. Entonces, tenemos que encontrar el conocimiento para poder resolver esos problemas. Sí, así es. Bueno, doctor, ya no le quiero entretener para que siga sus actividades. Preguntas tengo muchas, pero creo que con esto primero, pues hemos tenido el gusto de saludarlo, de escuchar a un compatriota que ha recibido otro reconocimiento más de los que usted ya ha recibido, como es en este caso la medalla Príncipe de Asturias en la materia de investigación científica y técnica, y que bueno, son pasos y pasos y pasos y pasos que duran años en ocasiones, pero que indiscutiblemente usted está jugando un papel muy importante y pues se lo aprecio mucho, y en otra ocasión por ahí le haré algunas preguntas si es que usted lo acepta. Con mucho gusto y un saludo a todos. Gracias, hasta luego, doctor. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Desde San Francisco, California, otro compatriota mexicano. La medalla Príncipe de Asturias. Bueno, no solamente muchos años y mucho trabajo, sino también mucha suerte y grandes colaboradores y estudiantes que han pasado por mi laboratorio aquí en la Universidad de San Francisco. Bien. Mi trabajo se centra en tratar de entender cómo se El doctor Arturo Álvarez Huilla, él está en San Francisco, California, es profesor, investigador de anatomía y neurocirugía en la Universidad de California, en San Francisco, y pues obtuvo el reconocimiento de la medalla Príncipe de Asturias en investigación científica y técnica año 2011 por un trabajo que mejor él nos los va a explicar. O sea que un mexicano de excelencia que vive en los Estados Unidos, y lo saludamos. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomar la llamada de La Voz en Español, y bueno,
y antes que nada, felicidades muy sinceramente porque estas cosas no se obtienen tan fácilmente y seguramente que requirió de muchos años, muchos conocimientos y mucho trabajo para llegar a lo que quisiera que usted nos explicara. ¿Cuál fue el motivo por el que recibió este reconocimiento allá en España,